Hola, hola, hola. Bueno, bienvenidos al tercer capítulo de lo que va a ser una nueva entrevista en el punto Belly. Vamos a esperar que se empiecen a conectar y mientras tanto les cuento que hoy vamos a viajar al pasado. Vamos a abordar el papel del mundo del entretenimiento en la configuración de las bailarinas profesionales de danza árabe. Cabe destacar que por profesionales nos referimos a mujeres que tenían el oficio de bailar y que lucen estéticamente similar a la visión que hoy tenemos de bailarina de danza árabe, con sostén y falda, decorados. Para esto, tenemos hoy día de invitada a Coté Valenzuela, quien comenzó a tomar clases el 2005 y el 2011 se convierte en profesora. Desde el 2015 tiene un curso orientado a bailarinas antiguas y bajo esta misma temática bailó por primera vez con sus alumnas y danzó su primer solo en Santiago, ¿ya? Por tanto, también tiene recuerdos como emotivos relacionados a este tema de estudio. Vamos a invitarla acá a la transmisión para comenzar al tiro y aprovechar todo el tiempo que tenemos juntas. Vamos acá a invitarla. Ahí estamos esperando que se conecte. Hola. Hola, ¿cómo estás? Mm, Bien, bien, bien. Súper, te escuchas súper bien. ¿Sí? Ya, Sí, bacán, yo igual. ya. Bueno, Jote, sabemos que este tema te encanta y que lo has estudiado harto. Sabemos también que es un tópico súper extenso, por lo mismo creé la dinámica de partir ahora con unas preguntas rápidas de dos alternativas que Ya, puedes elegir una o pueden ser ambas, porque como son ya. procesos históricos, quizás en algún momento se da uno y quizás después se puede dar el otro, ¿cachai? Perfecto. Entonces, esta es como el ítem verdadero o falso del colegio, una cosa Claro, así. la prueba, Ya, la prueba, la prueba. claro. Los shows de las antiguas, ¿eran de Ya, acceso a todo público o a la élite? mira, como la configuración más conocida, no, perdón, sí o no, Claro, perdón, porque yo puedo hablar horas. Elite, élite. elite. Las bailarinas antiguas se presentaban en un contexto de, opción uno, exclusivo de danza, opción 2, eran parte de varios shows de artistas como comediantes, cantantes o músicos. Primera o segunda opción. Opción B, En segunda ese opción. tiempo, en ese tiempo, ¿existía esta danza en teatros como show artísticos, sí o no? No, ¿Las bailarinas antiguas bailaban para entretener, sí o no? por supuesto que sí. ¿El cine tuvo un componente fundamental en la carrera de las bailarinas, sí o no? Sí, En Egipto, ¿la gente común recuerda a las bailarinas antiguas famosas, sí o no? sí. Cuando afirman con nostalgia que la técnica de las antiguas era más puramente egipcia que hoy, ¿es así, sí o no? Para mí, no. Muy bien. Ahora vamos a ir ya a las preguntas como para profundizar más, ¿ya? Este era como un paneo para que ya empiecen a ver Claro. como algunos comentarios eh, de cosas que pueden hacer ruido, sobre todo con, en el fondo, el tema de hoy, que es ligar a la bailarina de danza árabe con el tema del entretenimiento, que muchas Sí, veces pasa, que nosotros lo hemos comentado, eh, que hay como una cierta reticencia en verlos ligados y se tiende a asumir como que esta danza casi que nació en un conservatorio, ¿ya? sí, Siendo que no tiene nada de malo el tema del entretenimiento, pero hay gente que le da una connotación negativa per se, ¿cachai? sí, Entonces sí, justamente es la verdad. idea es abocarnos como a esa información, Sí, ¿ya? como desmitificar un poco. Justamente, con argumentos en el fondo, que no sea solo apreciaciones personales de lo que podemos Mm, intuir. sí, Ya, te entonces entiendo. vamos a partir.
recordamos igual que todavía no tocamos ningún término específico porque estamos también haciendo este tema para gente que no conoce nada. Entonces, ahora recién vamos a Perfecto. empezar como a meternos un poco. Entonces, cuando hablamos de esta imagen de bailarina, ¿en qué periodo histórico nos situamos? ¿Dónde y cómo se le denomina? Ya. Voy a partir desde la última. Te voy a dar vuelta. Tiene millones de denominaciones. Es como depende del lugar, depende de quién se refiera. O sea, si hablamos de los franceses, danse du ventre. No lo sé pronunciar decentemente, pero esa es su denominación. Si lo vemos desde Estados Unidos, que es uno de los puntos que ayudó a que esto emergiera a fines de 1800, belly dance, que la traducción es danza del vientre. O sea, exactamente lo mismo. Está en la terminología que tiene que ver con el rax-charqui. Rax al charqui, rax que es danza, al de charqui. La traducción correcta es medio oriental, pero es como un enredo de palabras, entonces a nosotros, habla hispana, incluso anglosajona, llega como danza oriental, oriental dance. Entonces yo diría que encasillarlo tanto en un nombre va a depender del lugar. Situándolo históricamente, fines de 1800 empiezan a emerger los primeros denominados casinos, ¿ya? Si vas a preguntarme después de los casinos, sino para referirme al tiro lo que era un casino, dime. Al tiro, al tiro. Al tiro, ya. Casino, mesas, dícese actualmente el pub, mesas y un espectáculo de entretención, que estaba hecho, como dijimos al principio, ¿era para la élite? Sí, sí. Primero estaba pensado, ya los más elaborados son desde 1920 en adelante, y el más conocido es el casino de Badia, que parte en 1926. Badia era libanese y llegó a vivir al Cairo. Y los dos lugares principales de desarrollo son el Cairo y en el Líbano. Son los dos polos importantes. Entonces, esta denominación que tiene tan amplia, que tenemos millones de nombres, para esta cosa conocida, como lo dijiste tú al principio, como del traje dos piezas, dos lugares y dos ciudades principalmente, ¿sí? Y Cote, este en sí, en este periodo, se habla de Edad de Oro y también tiene otros nombres. ¿Cuáles son los otros? Le dicen época de oro, obviamente sus traducciones, la Golden Era, la Golden Age. Hay gente que le dice las antiguas. Es como todo una mirada media, yo diría que, bueno, lo de la Golden Era tiene que ver no solo con las bailarinas, sino la misma pregunta que me hiciste al comienzo también tiene que ver con todo esto del desarrollo tanto de la industria cinematográfica, de la industria musical, porque todo emerge en ese proceso, todo esto viene de procesos históricos anteriores, ¿ya? En el caso de Egipto hay un periodo histórico a fines de 1800, desde mediados de 1800, que es un renacimiento, se llama Najda, que es un renacimiento, y todo eso es a través de un pachá. Entonces todo empieza como a mirar hacia Europa. En ese tiempo era colonia inglesa, fue colonia francesa, fue colonia inglesa, entonces todo este intercambio cultural hace que explote, que es una ciudad muy cosmopolita, principalmente el Cairo. Yo principalmente sé más de Egipto, del Líbano sé menos, porque nunca me ha abocado tanto como el desarrollo que se dio ahí, pese que se dice que es similar. Entonces, tiene muchas denominaciones, muchas denominaciones. En ese tiempo no tenía, y allá tampoco le dicen. Cuando me preguntas por la gente común, son las bailarinas nomás. Como que esto lo necesitamos los occidentales. Claro, El para encaramiento. tratar de ordenarlo igual. Sí, sí, sí. Bueno, entonces nosotros en comienzo podemos decir que los casinos eran una especie como de restobar. Claro, exactamente. Yo hago la alusión como para que cuando les explico a mis alumnas, como para que lo entiendan, que es como el bim bam boom. La bailarina es la entretenedora. Claro, uno le trata de poner esta connotación muy elegante, muy clara, porque son glamorosas, pero las vedettes de aquellos tiempos acá en Argentina, perdón, la revista, o sea, más glamorosas que ellas, ¿de a dónde? ¿De a dónde? No, son glamorosas,
por ese punto. Entonces, tratar esa connotación así como que, como dijiste tú, que vienen casi del monasterio, no sé, de un conservatorio. No, no, porque son entretenedoras. Como han pasado los años, pasan a ser un hito, un hito. Claro, existe esa nostalgia de que el Claro, por pasado supuesto. es mejor. Sí. Bueno, sigamos un poquito. En ese tiempo, si uno quería ver un show de danza con bailarinas, ¿solo se encontraba en esos lugares o era, ponte tú, acá como la comparación como cuando uno va a Rapa Nui? ¿Es que uno esté bajando del aeropuerto y te vienen bailarinas a bailar o netamente está como en un lugar, en un círculo cerrado? Y lo que pasa es que todo esto de como que tiene que ver con este casino, parte con dos espectáculos principalmente. Primero, el primero está vinculado a público extranjero, lo que te decía, y eso tiene todo que ver con una cosa sociopolítica, económica que tiene esos países en ese momento por ser colonia. Entonces está orientado a ese público que tiene disposición a pago, por supuesto, porque la entrada no era, claramente no era barata. Entonces, mientras fue solamente cerrado los casinos, la gente común y corriente no tiene idea que esto existía. Después también vieron la beta de, yo digo que la Badia Mansabni, que es la fundadora del casino Badia, que es como el más famoso y que todo el mundo, que es como parte de la bibliografía, que en general las bailarinas saben. Era la mejor ingeniera comercial de la vida. La loca era muy seca en los negocios. Entonces ella vio que además había un nicho de negocio, así, con la alcurnia, con la clase alta de la sociedad egipcia. Entonces se generan dos espectáculos, además. Uno un poquito más tradicional por una cosa vinculada a la religión, que está para los egipcios, y otro que es para público extranjero, que ya puede ser, y yo creo que, bueno, nunca he sabido exactamente cómo es la configuración exacta de los espectáculos, porque la mayoría habla como que tiene esto otro. Me encantaría saber así como el orden y qué diferencia concreta tiene. Todo lo que se habla, se dice, es como mirado por arriba, obviamente, porque tampoco tiene un estudio así prolijo en general. Otra consulta, Cote. ¿Cómo aprendían a bailar las bailarinas si existían academias? Y te hago la comparación, en el fondo, como si allá era como la cueca acá, si en los colegios se bailaba, si existía como parte o más bien era solamente como de nicho, por así decirlo. Sí, te entiendo. Es lo que se sabe, es que es una condición natural de las mujeres. En rigor es una condición natural que yo diría que se preserva hasta el día de hoy. Esa condición natural de escuchar una música y ellas tienen una forma de moverse. Así como, no sé, tú vas a la disco y el pasito, el pasito como del aburrido, ya, ellas tienen una forma de moverse que a vista nuestra es muy interesante porque tienen un uso de cadera completamente distinto, etcétera. No sé, los cubanos tienen un sabor propio que no van a ninguna parte a aprender concreta. A lo mejor las danzas específicas sí, por supuesto, pero así como el flow lo tienen de su casa y de lo que escuchan, es un pueblo en general que eso lo conservan, que son muy musicales, entonces lo tienen ahí. En los colegios dudo mucho, y esto es de partida porque ellos tienen muy pocas horas de clase hasta el día de hoy. Sí, hay países, bueno, de Medio Oriente, Norte de África, que van así 2 horas, 3 horas al día al colegio. Entonces tienen otra, porque sí, es muy diferente como el sistema educacional además. Entonces, esa es una conclusión mía, completamente entendiendo eso que lo vi. Difícilmente van a tener esa otra arista, ¿ya? Eso es como un comentario que creo yo. Pero difícilmente además se enseñaría este tipo de danza en un colegio porque es del mundo privado. Es un mundo de mujeres normalmente, porque todo proviene desde el concepto de lo que conocemos como baladí. Claro, uno lo asocia más como el género musical, no sé, la gala bella, etcétera, pero viene como de ese mundo, de una cosa de la casa, como cerrado.
y se sigue dando. Yo tuve la fortuna de ver eso, de estar metida bailando dentro de una pieza, en un espacio así, con mujeres, y eso se sigue dando. Es como que entre las amigas te ponía a conversar y algo pasa y ya se pusieron a bailar. Ya, eso. Entonces, esa es, entre comillas, su escuela. Sí, pasado el tiempo, estando ya en los casinos, especialmente la Badia, les contrató profe. Una de las profesoras, no me acuerdo la nacionalidad, que es Livanova, ballet, para que tomara un poquito de clase. Si uno se pone a ver, y yo sé que por eso hay mucha gente que dice, pero si están locas no bailan. Y sí, en muchas cosas tienen toda la razón, que corporalmente tienen, no sé, cosas que técnicamente desde el punto de vista de danza occidental están mal hechas. El hombro arriba, el giro que partió acá y terminó en la otra esquina, pero no voluntariamente, porque se fue, ya. Porque obviamente empezaron a ver cosas, porque además viajaron, muchas de ellas viajaron, la Samia Gamel estuvo en Estados Unidos, se supone que la Tajía Carioca estuvo en Brasil, fueron a Europa, entonces obviamente agarraron todo lo que pillaron y lo fueron metiendo, y además, claro, tuvieron estas clases, y si uno empieza a ver como historial de videos, porque afortunadamente de ellas tenemos registro, por lo menos de los 40 en adelante, uno ve que hay una condición anatómica y técnica que va mejorando con los años. Que la postura mejora, la que lo tenía innato era la Naima, porque ella venía del mundo del circo, pero va mejorando su puesta en escena, su corporalidad. O sea, igual podemos decir que tenían mezcla también como con lo que hoy día se llama quizá el estilizado. O sea, hasta este género tiene 100 años. Yo siempre digo, este género tiene 100, ahora puedo decirlo, cuando partimos. Decían, no tiene ni, tiene 100 años. 100. Para nada. Así que esto de la milenaria danza del vientre, que la cuestión es purista, me puedo echar mucha gente encima con lo que voy a decir, pero yo no lo considero así, porque ellas lo que hacen es sí tienen otra cosa que a lo mejor la danza actual no lo tiene, que ellos traen como una raíz desde la casa, que tienen una cosa como desde una configuración, pero que ni siquiera es pensada, pero ellas vinieron a desarmar todo lo que había porque ¿qué danza había hasta ese momento, entre comillas? Con mujeres, el palacio, porque estamos hablando que todavía ambos eran parte de las monarquías, habían palacios, entonces las entretenedoras, porque eso son entretenedoras, estaban en los palacios. No había un saidi con bastón de mujer, eso es del 59 de adelante con Reda, antes no había, ¿ya? Sí podía haber otras señoras, que son las gawasi, que andaban ahí, pero ellas estaban en la calle. Claro, ellas también eran profesionales porque también se ganaban la vida de esa forma, igual que las del palacio, ya sean esclavas o no. Entonces, hasta ese momento, no hay bailarina con el concepto que nosotros lo conocemos ahora. Entonces, ¿es nuevo? Sí. Para mí sí. Completamente nuevo. O sea, ellas en el fondo pasaron a ser como rupturistas dentro. Sí, para mí son, cuando uno dice que las de ahora son rupturistas, no, mentira, estas locas son rupturistas, que vienen, que despedazan un pedazo de tela, que despedazan su galabella para hacer una cosa más atractiva, que empiezan a inspirarse en otras cosas para hacer un espectáculo, con todas sus letras, un espectáculo pensado para otro. Y con todas las características que eso conlleva, de empezar a mirar a la gente, porque claro, las mujeres entre ellas no le están bailando a alguien concretamente. Entonces, nunca lo van a enfocar. Empiezan a pasar todas esas cosas que son propias de un escenario, independiente, que acá no estamos hablando de un teatro, pero tiene toda esa connotación. Se transforma en un espectáculo. Otra consulta, Cote. ¿Cuál fue la inspiración del vestuario de estas bailarinas y por qué usaban tacones? Ya, mira, nosotras conocemos el bedla. Bedla se le denomina al vestuario, al traje. Bedla es traje, pero se asocia la palabra bedla
como a 2 piezas, como que ya quedó eso instaurado en términos de danza, ¿ya? Sí, hay que como separar a veces, creo yo también, como las cosas de gente común y de bailarinas. Nosotros siempre como que los tratamos de mirar un poco desde las bailarinas. Ellas hasta ese entonces se vestían con galabella túnica. Más apretada, menos apretada, vestidos cortos en algunos casos, porque en esa época se podía. Pero ¿qué hago con la misma? Yo no puedo salir a bailar, yo siempre digo eso, yo no puedo salir a bailar a un escenario, me quiero ganar la plata y quiero ser star, rockstar, con la misma túnica que hago el aseo en la casa. Entonces ya le empieza a enchular. Primero, apretar. Con esto del intercambio cultural tenemos acceso a más tipos de telas. Entonces, en vez de, obviamente no voy a salir con una de algodón bordada, empiezo a tener alguna tela de fantasía muy elegante para ese tiempo, porque no es como ahora que nos vamos a Independencia y 4,5 lucas al metro de la lycra con brillo, por supuesto. Entonces cambian un poco las telas y concretamente a quién, no sé, pero se le ocurre hacerle esto. Entonces transforma en un peto y una falda. Así nace el traje 2 piezas, que después obviamente lo empiezan a modificar. ¿Que por qué le ponen caderín? Porque ellas siempre se han puesto algo en la cadera al momento de bailar, porque es dentro de la casa, obviamente, porque es lo que quieren destacar, es donde está más el movimiento, la ondulación, la vibración, como quieran denominar, ni siquiera vibra. Pero el movimiento. Lo de los zapatos, esto es conclusión personal, pero la mayoría de las que hacen, las que se dedican al trabajo con la golden era, como quieran denominarlo, llegan como a una conclusión similar. Ellas empiezan a conseguir, obviamente, por la fama que tienen, por la cantidad de ingresos, telas muy onerosas y bordados muy onerosos. Tú acá te crees la muerte cuando tu cristal es cristal, o es de vidrio y no es de plástico, que se pela con el pegamento. Uno se cree ahí ya la superstar con el traje de 300 lucas. Bueno, ellas tenían un bordado de oro, de plata y de verdad con piedras preciosas. ¿Qué haces con ese tremendo vestuario? Y sin zapatos? Es como que de verdad no tiene pies ni cabeza, es como que te va a ir a casar, te compraste, te mandaste un vestido de novia al programa del Discovery Human Health, te costó $8,000 el traje y no te pusiste zapatos. Es como, además, si uno lo piensa, incluso con una connotación nacional y peyorativa, el patipelado. O sea, ¿quién no tiene zapatos normalmente? La gente que no tiene recursos. Si te estás poniendo todo eso, necesitas zapatos, los necesitas. Y obviamente el zapato con la incrustación linda, todo como Dioro, como que tenía una cosa de, como que el vestuario para mí es una joyería, no solo el aro que se colocaban, es como todo es una joyería. Entonces, piensa que lo bordaba gente a mano, igual que nosotras, pero que se especializaba y el tipo de materiales, etc. Entonces, necesitáis zapatos. Y Cota, entonces, ¿en qué momento pasamos a estar descalza? Se dice, no sé el año, se dice que a la Samia Gamal, justo antes de entrar, está así como, no sé, en la fanfarria, está en la fanfarria la rutina, acá, ya, ya, y se le quebró el taco. Eso es como lo que se cuenta. Se le quebró el taco, ¿qué va a hacer? Salir con un taco y el otro no. Se sacó los zapatos. Se cuenta que lo encontró fácil, cómodo, y se empieza a dejar de usar los zapatos. Yo diría que los zapatos se dejan de usar como más o menos en los años 60. Porque si uno empieza a ver como ya la evolución, por ejemplo, ya su Gersaki empezó a hacer cosas inteligentes, usar zapatillas planitas, como que empiezan a dejarlos un poco. Porque claro, obviamente es lindo, pero siempre, si bailas mucho, el pie se te cansa, y obviamente ellas no bailaban 3 minutos. O cuando estaban en la película tenían que estar muchas horas, entonces claro, empecé a buscar también una cosa de comodidad y como que ya pasa como a segundo plano. Interesante, Cote. Otra consulta. ¿Qué música bailaban
en ese entonces y cuánto duraban los shows, que tiene justamente relación con lo que estaba hablando, de la duración. La segunda pregunta no sé. No sé porque nunca he encontrado la información, como te decía, me encantaría tener así como casi que el libreto de cuánto duraban. En teoría debieron haber durado bastante, en teoría, porque es un espectáculo, pero ese espectáculo no solo era de la bailarina, ese espectáculo, yo siempre le llevaba el que cuenta el chiste, es igual que la revista. Está un cómico, magia, música solamente, danza, las coristas, porque también tenían coristas, bailarinas en grupo, y la artista principal, que era la bailarina, que uno piensa que es la principal, pero a mí me da la idea que está a la par con los cantantes. Sí, obviamente nosotros siempre queremos buscarle que nosotros somos las más bacanas, pero asumamos la realidad que tienen que, yo creo que estaban en paralelo, ¿ya? Entonces, la duración, yo creo que por lo menos el espectáculo completo debe haber durado 1 hora. Y eso se trasladó a los espectáculos actuales que se hacen, que es más o menos lo que bailan, no sé. Randa, Camela, la Sisa, la Sahar, todas ellas bailan en promedio unos 45 minutos, que tienen entradas y salidas, pero en promedio son unos 45 minutos. Y la otra pregunta era, que se me olvidó, ¿viste? Estoy tratando de ¿Qué concentrarme para no ir en un volar. ¿Cómo? música bailaban? Ah, todo tiene que ver con la evolución y con el paralelo que hay con la industria cinematográfica. A comienzos de 1900 llega el fonógrafo a Egipto. Por lo tanto, se puede empezar a grabar música. Entonces ahí ya también, ¿qué empieza a pasar? Todas estas piezas necesitan empezar a hacer música más popular, que no tiene que ver con que sea baladí, ¿ya? No tiene que ver con eso, sino que sea más, yo siempre digo, estrofa coro, que sea más cantable, que es a lo que le denominan música de variedades. Las bailarinas le denominan así, que es, por ejemplo, no sé, hipina, o la música que finalmente aparece en las películas. Para nosotros, el único registro que tenemos concreto de eso es la película, porque los videos a los cuales nosotros accedemos son de las películas, no de las actuaciones, sino ahí ya tendríamos todo zanjado, si tuviéramos la actuación completa. Pero ese es el tipo de música que se empieza a utilizar, canciones un poco más cortas. Un formato tiene una denominación el tema, pero si uno lo piensa en términos fáciles, estrofa-coro. Estrofa-coro. Cote, y una cosa que me quedo dando vuelta, en el tema de la composición del traje, también tiene que ver Sí, con una influencia de Occidente también, ¿o no? sí. Si tú haces un paralelismo, hay varios, bueno, todo tiene que ver con muchos, yo diría que son muchas cosas que se meten en un saco. Por un lado tienes toda la corriente del orientalismo, todos los pintores ingleses, franceses y demás europeos que se fueron con la colonización y pintaban lo que veían y se imaginaban, una fuente de información para construir tu vestuario. Por otro lado, está toda esta corriente, que está la Tortola Valencia, que está la Matajari, que también empiezan a generar una estructura de donde ellas se inspiran en Oriente y terminan sacando una forma de vestuario, y Oriente al verlas lo saca y lo vuelve a meter, entonces como vuelta. Y por el otro lado, creo yo que está el paralelo cuando empieza el burlesque, que es, uno empieza a mirar y es lo mismo. Es lo mismo, claro, obviamente cambia la música, esto no tiene el tiz que tiene el burlesque, ya. Pero si uno quiere empezar a hacer paralelos, es como que de verdad va, vuelve, va, vuelve. Entonces, efectivamente, ¿tiene influencias occidentales? Todo el tiempo tiene influencias occidentales, no es solamente de ellos. Y yo creo que ahí también influye mucho el Islam, porque si fuera solamente pensado y cerrado, nunca se hubieran puesto un traje de 2 piezas a lo mejor, por una cosa que tiene que ver con la religión.
Otra pregunta, Cote. Dígame. Esta es más personal. ¿Qué llamó tu Ah, ya. atención? Personal en este ámbito, obviamente. No, sí, por ¿Qué supuesto. llamó tu atención de estas bailarinas? Que en el fondo te gustó tanto estudiarlas que quisiste eh, hacer un Que me curso chale, dedicado a eso. que me chale con la cuestión. No sé. Mira, con los años he ido sacando ciertas conclusiones. Bueno, yo la primera vez que las vi quedé así. ¿Quiénes son estas locas? No, así. Va bien, va bien. La primera vez que yo vi un video, que cuando todavía no había mucho cargado en YouTube, por supuesto. Entonces, el acceso. Y quedé así como, ¿qué onda esta gente? ¿Cómo se mueven? Trabajan las manos, cosas que no había visto hasta ese momento, que estaba empezando como a conocer. Por otro lado, la música, y eso ya tiene que ver con un recuerdo como de infancia. Yo me crié con música muy elaborada, por así decirlo. En mi casa escuchaba música clásica, denominarlo así en términos occidentales. Entonces, me hacía como un paralelo que me llamaba la atención la música, además. La estética me encanta, además. Me encanta esta estética y me encanta además, por otro lado, la forma de ser mujer en el escenario de estas mujeres. Y ahí es como un discurso muy personal. Nosotras ya estamos liberadas, bastante. Entonces, yo ya no necesito demostrar, creo yo, a través de la danza, lo libre que soy. Y recurro a esa femeneidad que ahora yo creo que pues, como que se ha ido equiparando, que como que a la gente no le gustó un tiempo, como que es como, porque todo como, y como Como yo a coqueto. veces molesto, incluso digo que son como calientas sopas, que se hacen la inocente, porque es así esa forma de feminidad, es la forma de, y me gusta, siento que el personaje además me acomoda, entonces como que ha sido como todo. Y por eso, desde lo que te contaba antes de esto, cuando lo conversamos antes, o sea, si yo empecé, cuando lo hablé contigo, empecé a hacer como memoria, de verdad, la primera tarea que hice en mi vida, eh, música antigua. La primera que oí con alumnas, inspirada en la época de cuando en regiones, además yo soy de La Serena, era así como, ¿y esto qué? Mi primer solo fuera de La Serena, de antiguas. O sea, es como que, de verdad, todo que como que lo primero calza con este formato. Me hace sentido completamente y les tengo lado el cerebro a todos, que es maravilloso. Formato. Hasta tú Bueno, vayas a bailar para época de oro, ¿viste? es verdad. Es nuevo para mí, es Sí, pues. cierto. Bueno, pero ahora está más de moda igual, eso igual es bueno. Sí, está muy de moda. Yo creo que también tiene que ver eso, que es una forma también de refrescarse, porque claro, si no, yo no encuentro malo cuando la gente se encasilla, sí cuando lo vuelve dogmático, como que es, y como que la verdad, y todo Sí. ese tipo de cosas. Eso sí no me gusta, pero si yo me encasillo y no sé, y digo que a mí me gusta el egipcio moderno, y yo bailo egipcio moderno, pero estupendo. Y si quiero en algún momento apelar a este otro mundo, bacán, bacán, porque te puede generar versatilidad en algún momento, y también porque, perdón, aquí lo hablo de profe, uno se aburra de hacer la misma cuestión todo el rato, no vaya a estar todas las clases de tu vida o, no sé, yo llevo 9 años haciendo clases, tengo encima, no sé, lo que día mi marido me decía, ¿cuántas coreo hay hecho? La verdad es que si las contara, no sé, 300, fácil. Si yo hago 20 por gala en promedio y hago 2 galas anuales de hace 5 años, entonces, claramente tengo muchas. ¿Qué hago? Me aburro. Entonces, claro, hay que ir recurriendo a otros recursos y recurrir a este, lo encuentro súper válido y te genera otra corporalidad que tampoco es distinta. Es lo mismo. El 8 arriba Ahora, va a ser 8 arriba de por vida. Un ahora ascendente, como quieras denominarlo. una pregunta que Dígame. tengo a Cote.
¿Cuáles son las diferencias con las bailarinas actuales, tanto en movimiento como en la estética? Ya lo vamos a hilar un poco más fino. Sí. Yo diría que a partir de los 80 con la DINA empieza un proceso de contracciones musculares que antes no se ocupaban. Esa, para mí, es una de las principales diferencias. Claro, porque eso también tiene que ver con la evolución musical. Tiene que ver con la evolución musical. A partir de los años 70 hay cosas que pasan musicalmente hablando que yo diría que en los 80 empieza a tener repercusión visualmente en las bailarinas, que uno ya lo nota concretamente. Desde los años 70, de partida nace el solo de Herbaque, que hasta antes no existía. ¿Quiénes eran los virtuosos que se quedaban solitos tocando? El canonista, el laúd, el nai, el violín, el acordeón, los instrumentos melódicos. En algún momento a la Nacho Afua se le ocurre esta cosa, porque tenía la orquesta propia y ya, lo que nos soñemos. En nuestros sueños la tenemos. Se le ocurre pedirle al amigo que empiece a hacer esto. Entonces, obviamente, si tú vas a trabajar en base a una percusión, tienes que marcar lo que dice. Y eso es muy egipcio. Eso es muy egipcio, de la forma de bailar egipcia. O sea, lo que escuchas lo marcas. Yo le he escuchado a un par de personas egipcias que dicen que tú eres un instrumento más de la orquesta. Entonces, que si a ti te ven bailar sin música, tienen que tratar de imaginarse la música. ¿Ya? Entonces yo creo que pasa eso. Y desde la DINA se empieza a notar el cambio corporal, creo yo. Ya con la Nachuda se nota, pero ahí viene por una cosa esquizofrénicamente escénica, de que la llevan arriba de la cuestión y, no sé, sus parafernalias con Zettelhausen, con Amar 14 y demás. Pero del 80, y claro, la DINA empieza a hacer todos estos movimientos controlados de contracciones y demás, que hasta antes yo diría que no existían. Se desarrolla más con la raquia y se termina de potenciar para mí, así como si uno hiciera una escalerita, con la randa, por supuesto. Que ya toda la forma cambia, se pierden los brazos. Se pierden los brazos. Desde ese momento en adelante, y más que el brazo, se pierde la redondez de la extremidad superior. Que ya se acaba esto que tiene, que proviene del Baladi además, que tiene toda la cosa más antigua, y se cambia, y eso también tiene que ver con el cambio de forma de ser mujer. Yo, me impongo, si uno lo ve, es un discurso lo que está haciendo esa bailarina, porque en Egipto no es lo mismo ser bailarina en Egipto que ser bailarina en Chile, por supuesto. Entonces, claro, si a uno la pueden lesear porque, no sé, te vaya a morir de hambre, es solo eso lo que te van a molestar, po. Pero allá tenés que defenderte religiosamente contra la familia y con todo el mundo, tenés que taparle la boca, de alguna forma, con plata le tapas la boca. Entonces, yo creo que se refleja en su forma de bailar todo eso que va sucediendo. Entonces, no es solamente bailar por bailar. Y el vestuario por lo mismo también va variando, va variando. Se supone que siempre tiene que seguir tapado el ombligo, especialmente si bailas en Egipto. Y eso tiene que ver con una legislación muy, muy mal redactada, diría yo, porque te dicen que te tienes que tapar el ombligo, entonces las bailarinas fueron muy winners, pues el sticker, la cuelguita, la cadenita, la falda de la cintura, etcétera, y el resto. Nadie te dijo que no podías mostrar la pierna, el tajo hasta arriba. Claro, empiezan a aparecer obviamente nuevos materiales también, colores, y eso también tiene que ver con la evolución industrial, ¿no? O sea, en los años 40 difícilmente ibas a encontrar tintes que pudieran hacer un traje flúor. Porque no habían tintes, obviamente. Entonces, claro, todos los tonos eran cosas más tradicionales, porque había muchas cosas que eran contenidos naturales. Entonces, todo eso tiene que ver con una evolución de la sociedad, de evolución económica, etcétera. Y vamos cambiando esa forma de vestuario. Y ahí van apareciendo todo este otro tipo de cosas, no sé, la falda se apretó. Eso ya venía de antes, de una u otra forma, se apretó. Se hace la falda sirena o la falda angosta con un tajo. Bueno, después aparece lo de la copa egipcia, que la verdad no sé por qué aparece una y la otra. Es una forma nueva que yo creo que en algún momento a uno de los diseñadores dijo, ¿y si cambiamos la forma? Estrategia.
Claro, para hacer que cambiaran el vestuario también, pues, para renovar. Sí, yo creo que eso siempre son decisiones estratégicas, que tú necesitas innovar dentro de todo. O sea, por más tradicional que seas, por más que te trates de regir, no sé, a lo que el pueblo hace, lo que el pueblo dice, si no estarías bailando todos los días lo mismo. Y el papá de la alumna, el marido de la alumna, que es el que está, porque en general ese es nuestro mayor público, el que va a todas las galas, en el caso de Santiago el que paga la entrada, porque en regiones, por lo menos acá tenemos la fortuna que hacemos los espectáculos gratuitos, después, si ya se aburre cambiando de danzas, imagínate si todo el tiempo fuera lo mismo, es como, que te vaya bonito, ya, adiós. Llevo 3 años, que te vaya bonito, no te voy a ver más, porque es obvio. Sí, triste. Otra consulta, pero, Cote, por ejemplo, los movimientos en cuanto a los ocho, los camellos, los chimis, ¿esos eran los mismos? Tanto como se Espera, repite, ejecutaban. repite, que se me pegó, te me pegaste, te quedaste ahí congelado. En cuanto a los movimientos, así por ejemplo, el camello, los ocho, el chimi, ¿eran igual en esa época o tenían una diferencia? Mira, no vibraban. No vibraban. Uno se pone a mirar como los videos, claro, movían la cadera, pero todo está vinculado con los pies, entonces, debo decir antes, están todas muertas, yo siempre digo esto. ¿Cuál es el mayor privilegio de las personas que hacemos Golden Era, época de oro, como quieran denominarla? Es que están todas muertas. ¿Te cuesta más el camino? Sí, pero al estar todas muertas, no tienes a quien te enseñe rígidamente, que te diga así se hace. Porque todas las que hacemos, nos dedicamos así, 99% a hacer Golden Era, tenemos que estudiar solas. Claro, no podemos acompañar de las otras, y yo puedo tomar clases con otra profesora que también hace Golden Era y me nutro de ella, pero normalmente tu ojo tiene que basarse en videos y por lo tanto es tu interpretación, mi interpretación, toda esa explicación para decir que para mí no hay vibración de ninguna de las formas. La vibración está vinculada a las gawasis, la vibración de cadera, ya. Ellas lo que hacían era jagala, lo que conocemos nosotros como jagala. Está vinculado a los pies. Mientras más rápido se ve, da la impresión que fuera una vibración, porque es como nosotras aprendimos. Pero si uno se empieza a detallar, siempre está moviendo los pies. Siempre. Entonces siempre está en un racata, 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 la cadera. ¿Ya? Entonces esa es una de las diferencias. Yo diría que para mí, como que una de las primeras que yo ya veo vibrando, está como entre la Nadia Gamal, libanesa, la Sugersaki también, pero lo hacen de otra forma, también una cosa un poco más apretada, que también tiene que ver la religión, porque estamos moviendo la pelvis, el piso pélvico, etcétera. Entonces también es como una cosa de respeto. Ya después nos fuimos evolucionando. En términos, yo diría que el camello, los ochos y demás, todos los movimientos ondulantes son lo mismo, que va cambiando un poco de cadencia, y eso tiene que ver con la forma de interpretación musical. Entonces, claro, a lo mejor si tú tienes una música mucho más estridente o una mucho más tranquila, va a cambiar la forma, pero el fondo para mí es el mismo. Entonces, una persona que hace egipcio moderno puede hacer las mismas ondulaciones que hace una antigua. Lo que puede cambiar es que, no sé, la antigua lo va a hacer en blanca, negra, corchea, continuo, y la otra a lo mejor va a seguir solo en negra porque está marcando el tempo. O a lo mejor también se va a guiar por la melodía, pero son como esos detalles. Y sí, a lo mejor el tono muscular, obviamente, pero que eso se condice un poco con lo que te señalaba, lo de la contracción. Efectivamente, mientras más actual, hay más manjares. El movimiento está más denso, mucho más denso. Entonces, va a depender de eso, creo yo. Otra consulta, Cote, que mencionaste como rapidito, pero para que igual profundicemos un poquito, que es antes de las antiguas, aquellas que bailaban, ¿cómo lucían y quiénes eran? Ya, por un lado está lo que te decía, el palacio,
Palacio por denominarlo de alguna forma, porque va a depender del lugar, etc. Ya. Gente de alcurnia, ya sea vinculado a la monarquía o de clase alta, ¿ya? Entonces había gente que iba a bailar a los eventos que podían tener ellos, a los formatos de entretención también. Nuevamente, siempre va a tener que ver con la entretención. Que cambie la forma de bailar, pero siempre va a tener que ver con la entretención. En cualquiera de los tres imperios que rodean como a la danza oriental, ¿ya? Ahí me refiero al andaluz, al otomano y al persa. Siempre tiene que ver con la entretención. Entonces ahí tienes un formato, en algunos casos esclavas, en algunos casos remuneradas. Por otro lado tienes a las gitanas, que tienen que hacer procesos de sobrevivencia, ¿ya? Que son las gawasi, los que están más vinculados a nuestra danza, porque bailarinas profesionales hay muchas más, por supuesto. En el caso de Marruecos están las Jihad, en Argelia las Oulet Night, que están desaparecidas, en Irak las caulillas y así. En todos lados siempre hay bailarinas profesionales, pero su ámbito es completamente distinto. Entonces, claro, las gawasi, además que las gawasi ya en 1900, cuando aparece todo este periodo, ellas ya habían sido desterradas del Cairo. Quedaba una que otra, si es que, porque si no las mataban, porque las mandaron a matar. Las mandaron a matar y por eso migraron al sur. Ellas inicialmente no estaban en el sur, migraron por una cosa de sobrevivencia. Entonces, obviamente, van quedando esos vestigios. ¿Por qué las entierran, Cote? El mismo señor que te decía yo que hizo este proceso de la Nakba, se llama Mohamed Ali Pasha, hizo muchas reformas. De hecho, la gente en Egipto lo quiere mucho, porque las Gawasi, perdón, lo conoce 4 pelagatos en Egipto, tampoco nosotras, por supuesto, porque tiene que ver con las bailarinas. La gente en general, además que no conoce el concepto propiamente tal, le dicen gasilla o tienen otras denominaciones. Entonces, para ellos como que no... además que los gitanos siempre lo escondemos debajo de la alfombra, en general. Pero bueno, este caballero, con toda su reforma, él creó universidades. Él mandó a componer a Aida para la inauguración del Canal de Suez, porque él quería tener una ópera que hablara de Egipto. Así de grandilocuente el proceso de la Nakba. Y en ese proceso, las gawasi que andaban bailando en la calle, pidiendo plata en la calle, o en una taberna, en algún lugar, le estaba haciendo ruido, le molestaba, le chocaba con el islam porque movía la cadera, porque metía ruido concretamente. Y saca un edicto que toda gawasi, toda gitana, toda etcétera, se tiene que ir o aniquilar. Entonces muchas lograron arrancar y se van al sur. Entonces, claro, desaparecen de esta escena cairota. Y eso desencadena un montón de fenómenos que tienen que ver con lo cultural. Lo más contradictorio es que las gawasis vivían y trabajaban en la calle Mohamed Ali. Porque la calle Mohamed Ali, que es el mismo nombre del Pasha, la calle Mohamed Ali es la calle de los artistas. Ahora quedan como 3 lugares donde venden instrumentos. Ya no quedan. Deben ser, no sé, 5. Yo la última vez que fui quedaba en algunas tiendas, pero muy pocas, pero antes ahí estaba todo lo que tenía que ver con instrumentos musicales y en su tiempo con desarrollo cultural. Pues las desterraron. Entonces se pierde un poco de la escena y obviamente al ser desterradas se tapan. Si eso era lo que él quería, lo consiguió, por muchos años fueron tapadas. Incluso por la misma egipcia ya así de forma contemporánea. Las taparon hace, no sé, 5 años tú le preguntabas a alguna bailarina egipcia, ¿y esto provendrá de la gawasi? Estás como la que no entendió la pregunta, como que le hablaste en inglés muy fluido. Ahora ya sí, porque también aquí, eso es business, es un nicho más. Entonces, es así. Bueno, igual existe también, dentro al menos yo que he recibido a veces clases, hay algunos músicos igual egipcios que tampoco les gustan las hawasi porque sienten que
denostaron un poco, por así decir, como su danza, al sacarlas como de la casa tal vez, y justamente como recibir por plata, Sí, como frente a los colonos. sí. Pero es que ellas se ganan la vida de esa forma. Es así de simple. Si uno se va a India y están las calvelias, o sea, y todas las otras, calvelias es una, no sé, uno se va al norte, se va a Rayastán y hay un montón de tribus que viven de esto y que ahí realmente se baja el turista y está lleno de tiran en el suelo con la serpiente, porque viven de eso. El gitano tiene que ver, tiene que tener alguna forma de sobrevivencia y normalmente la forma artística es la que más les acomoda, porque es más libre y feliz, es más. Entonces, claro, obviamente si tú eres un músico mucho más docto, va a depender también de qué tipo de músico, porque cuando tú hablas con los músicos del Nilo, que son millones, son varias familias, cuando tú hablas con la gente, con la familia Kenawi, cualquiera de sus corrientes, ellos no las desconocen, ellos no las desconocen, no. Tuve la fortuna de conocer, aparte de la familia, fue un griterío, así casi me morí, casi me hago pipí cuando supe que estaba en la casa de un Kenawi, yo sí, y él mismo así como, ¿y sabes quiénes somos? Y no, ellos no, de hecho ellos así como, ya ponte el crótalo, y ellos bailan como así, los hombres, porque también los hombres bailan. Entonces, para ellos no tiene nada, pero claro, ellos son músicos rurales, algunos han salido un poco al extranjero, vuelven, pero vuelven a su casa normal, con el pasaje de tierra, entonces no desconocen eso, porque convivieron, y además ellas en su tiempo le dieron de comer a su abuelo o a su bisabuelo. Entonces, sería como completamente desconocer el pasado, creo yo. Como de que gracias a eso, no sé, cuando uno dice, no sé, yo en mi caso, a mi mamá debe estar bien. Gracias a la máquina de coser, yo fui a la universidad y gracias a que esta gitana le dio pega al músico, porque la gitana podía bailar sin músico. ¿Cuántas de las bailarinas en Santiago se paran en el semáforo cuando no hay lucas y se iban con los crótalos? Porque me puya, así música tú misma. Entonces no las puedes desconocer, creo yo. Una consulta que hicieron acá de María Cernoch. Dice, ¿qué opinas de la Felidad Superstars? Hace poquito viendo a Sonia en especial, tiene mucha redondez. O sea, yo puedo hablar como en términos generales del concepto. Son Ajá. secas. Yo encuentro que son un producto comercial muy... Sí, lo hombre que la Nico responde ahí a lo que dije. Las Belly Dance Superstar, de partida hay que prenderle velitas porque gracias a ella nos llegó mucha información. Que yo no haga lo que hacen ellas es otra cosa. De que son secas y que tienen un proceso creativo, artístico, escénico, yo las encuentro, o sea, loco, bailaron en Lollapalooza, o sea, las locas se estrenan en Lollapalooza, 5.000, no sé, 10.000 personas. Anda, ruega que el teatro para 300 esté lleno. Las locas para 5.000 personas. Entonces, si uno las desconoce, ellas son parte importante del proceso histórico de la danza oriental. Que te guste, que no te guste, que lo hagas o no lo hagas, es una decisión personal. Pero así como uno dice, ¿son de la malla curricular? Son de la malla curricular. De que las locas trabajan y son secas, más inspiradas en Oriente, más occidentales, con música más plástica, con música... Pero las locas tienen un trabajo desarrollado muy, muy potente, creo yo. No me gusta, no lo voy a hacer, no hago lo que hacen ellas, pero valido completamente todo el trabajo que han hecho. Al que odio es al productor, pero eso es otra cosa. Eso da para otra cosa pelar a Miles Copeland. Y hay un documental, American Belly Dancers, por si quieren cachar, porque ahora parece que está en YouTube. Sí. Bueno, Cote, ¿algún otro comentario que te gustaría hacer sobre tus clases? Sé que Bueno, estás empezando a hacer tu página web, así que para que sí.
a la gente que nos estuvo acompañando hoy día y las que lo van a ver después también. Espero tenerla al principio del próximo mes, o sea, ya está cargada y todo, pero estamos preparando material. Yo el 2013 cuando me independicé completamente y me dediqué solo a la danza, dije, voy a hacer una página web. Tenía que pasar una pandemia para que yo mandara a hacer la página web. Entonces sí, efectivamente vamos a tener, por la escuela vamos a tener una página web. Estoy tratando de hacerla muy lúdica, interactiva, visual. Va a tener, no sé, mucho video para contarles qué es lo que bailamos. Todo va a ser a través de videos de las mismas alumnas bailando en escenario. Va a tener una sección de preguntas que les pedí, pregunten. No sé, tengo 40 preguntas que responder. De la Cata también tengo. Entonces, claro, efectivamente es como informativa. Voy a tratar de seguir escribiendo así como se me ocurrió escribir, o sea, no se me ocurrió, perdón, me empujaron a escribir el primero de los clásicos. Y desde una cosa personal, así como esto que tú me preguntas al principio, ¿qué me motivó a hacer antiguas? Claro, como un poco eso. Y bueno, al igual que todas las profesoras, estamos haciendo clases online. Tengo mucho curso, estamos preparando 5 obras para fin de año. Son 5 obras cortas. Se los cuento. Así. La primera pincelada que le doy al mundo. Vamos a tener una obra de una canción completa de un concierto de Don Kulthum. Vamos a tener otra que habla de Abdel Halim Hafiz. Otra que habla de imperios. Ahí está la Cata, es la de imperios. Otra que habla de la goldenera, por supuesto, y otra folclórica. Entonces vamos a hacer varias obras, vamos a seguir bajo el formato que podemos, obviamente. Entonces ahí seguimos dándole, ayer cumplimos 6 meses online, Dios mío. Nunca lo pensé. De un día para otro todo cambió, pero encuentro que dentro de todo ha sido positivo. Por lo menos tenemos estas redes. El 90 y tanto nos hubiéramos muerto, ahí sí estaríamos suicidadas. Sí, bueno, y lo positivo igual es que se derriban las fronteras, pues tú igual tienes alumnas de varias partes, no ya solo de La Serena. Sí, la más chala de todas, vive en Nepal, es chilena pero vive en Nepal desde diciembre, trabaja en un campamento en un lugar donde ella abre su carpa y ve un lago impresionante y ve las clases a las 6 de la mañana. Se levanta, hace su saludo al sol porque es yogi y se mete a las clases, loca. Y yo misma que nunca, ni en sueños, pensé que iba a tomar clases con quienes estoy tomando clases que tienen que ver con todo lo del mundo iraní, todo lo que tiene que ver con Asia Central, y soy mega feliz de llevar, no sé, desde abril, más o menos, de fines de marzo, 3 veces a la semana tomando clases persa, Dios mío, ni en mi vida lo había soñado. Entonces, claro, siento que he avanzado, pero obviamente, pues tengo clases regulares en rigor, claro, online, y por lo mismo sé hablar más inglés. Obliga. Bueno, muchas gracias, Cote, por tu tiempo, por contar esto que ya en el fondo que parte con una cosa como emotiva, pero que también lleva una parte de estudio, ¿ya? Porque como tú misma dices, o sea, si bien hay partes de interpretación, para hacer esa interpretación obviamente requiere un estudio, ¿ya? Y bueno, y el tema en sí, que quedó de más de manifiesto como la conclusión, es que efectivamente nuestra danza siempre ha estado ligada como al mundo de la entretención. Depende ya de las profesoras, la connotación que se le da a eso. ¿Ya? Yo creo que no podemos ser peyorativos en eso. Cualquier espectáculo es entretención. Ir a ver Carmina Burana es ir a entretenerte. El arte es entretención. Claro, está vilipendiada la palabra. Como que es todo fácil. Como que, no sé, entretención es Morandé con compañía. Detrás de ellos, a lo mejor a uno no le gusta, pero también hay un trabajo creativo, hay algo. Entonces yo creo que al darle esa connotación tan peyorativa a la palabra entretención, nos hacemos un daño a nosotras mismas. No está mal entretener, o sea, perdón, la gente viene a entretenerse a clase, pues si no viene a sufrir. Partamos por ese punto. Entonces, ¿cómo sacarle esas connotaciones peyorativas? Porque lo único que hacen es amargarte. Es sí, verdad. de sincero. Sí.
Sí. Ya, Cote, nos queda 8 segundos. Un besito, que 8. estén bien, gracias por vernos. Chao, chao. Adiós.